Entonces, para Sartori, el Homo videns es como si fuera un niño, ¿no? Un infante, ¿no? Ese niño que la lectura le cansa, que no quiere leer. Es más, cada vez leemos menos. Bueno, yo odio leer desde los teléfonos celulares. Vieron que ahora, ¿qué hace la gente? Que comparte. Hay una acción que siempre se plantea para luchar en contra de la dispersión y la divulgación de las fake news, y una de las acciones es lea la noticia completa, y la otra acción, ahora les voy a dejar la página, la otra acción que hay que hacer, aparte de leer cuál es la fuente. Generalmente, ¿qué hace la gente? Lee el título y lo comparte porque, ¿no? Porque le interesa y piensa que a alguien le puede interesar. Y lo que está haciendo muchas veces es divulgando estas famosas fake news, ¿no? Las fake news, lo que bueno, y hay institutos y hay espacios en donde se estudian estas fake news para evitar esta preponderancia, tiene que ver un poco con este Homo videns, ¿no? Este Homo videns que es que no le gusta leer, ¿no? Que lo cansa la lectura, que prefiere un significado resumido, que se basa en la intuición, que se basa en la imagen, que prefiere aquello que lo fascina o lo seduzca, aquello que de alto impacto, que renuncia a todo vínculo lógico, ¿no? Que incluso no cuestiona eso que se le está diciendo, ¿no? No hay una secuencia de razonamiento en la lectura que observa, ¿no? A la reflexión que necesariamente implica un volver sobre el texto, le huye, podríamos decir. Domina el impulso, domina lo inmediato, y decíamos que una de las características del hombre como animal simbólico es la mediatización de los impulsos. Bueno, para Sartori el Homo videns es un hombre impulsivo, que se vincula a la inmediatez. Él dice, elige el living, ¿no? Elige un modo de vida típico, porque esta idea de los niños que comen a demanda, ¿no? Bueno, es decir, consumen a demanda, no tiene horarios, entonces le fascina todo aquello que no le genere rutinas, ¿no? Bueno, piensen en Netflix, ¿no? Es decir, ¿cuál es el éxito de Netflix? Que uno puede ver las series cuando uno quiera, a su demanda, y si se quiere empachar de series, diríamos, lo hace, entonces las ve todas juntas, ¿no? Es decir, esto de como un niño que come a demanda, ¿no? Y consume cuando quiere, duerme cuando quiere, ¿no? Es decir, no tiene, se rompe toda esta... Todos estos ejes los hemos visto exacerbados en la cuarentena, ¿no? Ha pasado, quienes seguimos trabajando no lo vivenciamos. Personalmente soy muy disciplinada, pero se observó de mucha gente que o se colgaba y había roto sus rutinas diarias y le costó mucho readaptarse a cuando tuvo que volver a trabajar, o bueno, muchos estudiantes abandonaron porque de golpe no tenían la autodisciplina que implica en tu casa ponerte a leer, a estudiar, ¿no? Y que tiene que ver, diría Sartori, con este Homo videns que se ha ido instalando desde los 80 en adelante, ¿no? Que es lo que él viene analizando.
Entonces, en este marco, ¿no?, en donde podríamos decir, bueno, no somos conmovidos, hubo un éxito de esta ausencia, de esta hipervelocidad que tomamos, de la ausencia de parar para pensar, ¿no? Quizás lo van a poder relacionar esto con lo que veníamos analizando de Byung-Chul Han, en donde hablábamos de esta sociedad de la transparencia, en donde nada tenía que ser factible de tener el tiempo para pensar, para cuestionar, para buscar. Nada debía ser opaco, sino esta idea de lo transparente. Entonces, como que la falsa impresión, quienes nos dedicamos a las imágenes, sabemos que ninguna imagen es transparente, ¿no? Que todas las imágenes connotan y construyen su connotación a partir de estos distintos sentidos. Entonces, poder pensar no solo en la complejidad de los mensajes, en la complejidad de las imágenes, en la complejidad de la construcción de las noticias, de los mensajes que circulan, ¿no?, por estos distintos espacios, distintas avenidas, podríamos decir, de circulación, ¿no? Las aplicaciones, todo lo que ha permitido modificar para que, y acá me voy a remitir ya al texto que vamos a trabajar. Yo me había quedado, pero bueno, quienes están recursando la materia, que eran las que habían dicho que ya lo habían leído al texto, porque yo se los había dado el año pasado. Hay varias estudiantes que son recursantes, ¿no? Entonces habíamos empezado el año trabajando este texto de Mario Carlón, que es un semiólogo argentino. Bueno, su formación de grado es historiador del arte, en la comunicación en la UBA, en sociales. Y este texto me parecía interesante porque aparecen varios ejes a tener en cuenta, y uno de estos tiene que ver, y eso sí se los pido, que podamos pensar qué entiende por sociedad mediática, mediatizada e hipermediatizada, para de nuevo ver la complejidad de los mensajes, ¿no?, que circulan en nuestra... Él toma, y también lo pueden hacer en una lectura interpretativa, él toma un hecho concreto como fue Chicas Bondi, en donde este proyecto fotográfico que circuló por internet, que implicó denuncias por parte de movimientos ligados a por qué mi imagen es captada, es tomada, ¿no? Fíjense, tomar, captar, ¿no? Y utilizada por otros sin mi autorización, ¿no? El uso de las imágenes. Yo trabajo en un lugar de la provincia, y desde que me llamó mucho la atención, desde que llegué a la provincia, ahora se está modificando en los últimos años, pero depende, porque a veces vienen pasantes del área de comunicación, y el cuidado que hay que tener en la fotografía de un niño, de un niñe, en donde muchas veces, porque hacíamos actividades culturales y demás, venía la persona de prensa, sacaba la fotografía y la publicaba sin autorización por parte de los padres. O sea, hay un uso y ahí hay una legislación y un modo de usar las imágenes, en especial de los menores de edad. Entonces hay todos protocolos con respecto a qué fotografiar, a quiénes fotografiar, por qué, hay que dar el consentimiento o no, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que hay necesariamente hay que tener
un registro de la complejidad que implica la difusión de las imágenes, como también la difusión de nuestros derechos de autor. Nosotros, como docentes, cada una de nuestras clases son algo que producimos nosotros en forma original, son textos que elaboramos. Entonces, el que cualquier estudiante grabe y divulgue eso, está violando los derechos de autor. Que claro, uno va a decir, bueno, en esta época de la hiperdivulgación, bueno, ahí aparece la complejidad con respecto a los derechos de autor, que en los últimos años, el año pasado, no tuvimos otra que regalar nuestros derechos de autor por parte de cada uno de los docentes y exponernos, los docentes, en una práctica que es una práctica que tiene ciertos, diríamos, acuerdos internos, exponer esa práctica a un nivel que no implica una exposición, ¿no? Entonces, hay que repensar, o quizás más adelante va a haber que repensar el tema de qué hacemos con los derechos de autor, porque si no, cualquiera usa cualquier cosa y bueno, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ir repensando? Quizás acá, el otro día yo lo planteé en una reunión y me miraron con cara fea, pero bueno, en otros países hay todo un respeto por ello, por preguntarte si se puede grabar, y si esa grabación, qué uso se le va a dar, si va a ser un uso didáctico o no, por dónde va a circular, ¿no? Es decir, hay el respeto por la autoría del dueño del texto, del que expone ese texto, ¿no? Entonces, bueno, acá aparece qué condiciones de circulación discursiva, ¿no? Es decir, ya no solo es la producción, sino que aparece un nuevo eje que hay que tomar en cuenta en las sociedades hipermediatizadas, que es la circulación de los mensajes, por dónde circulan. Y esa circulación también está vinculada en cómo se fueron modificando, en donde ya no solamente somos espectadores de aquellos medios masivos, sino que somos también productores e incluso podemos modificar, intervenir en esos mensajes, ¿no? Entonces, allí hay cambios que modificaron las condiciones de circulación de los discursos, ¿no? Y por lo tanto, la concepción de lo que es lo público, lo privado, lo íntimo, se ha ido modificando, ¿no? Hay cada vez una mayor exposición de ese espacio íntimo, lo veíamos con Byung-Chul Han, ¿no? Y tiene que ver también con yo ahí les puse, ustedes son muy jóvenes, hubo un gran impacto en los 90, en la televisión de los 90, porque en Argentina se trajeron los famosos talk shows, ¿no? Los shows en donde iban personas a hablar sobre sus problemáticas, o a que alguien tomara partido por algún problema de vecinos, o un matrimonio que se quería quejar uno del otro. Incluso también aparecen talk shows más vinculados a buscar gente que busca gente. Había uno vinculado a buscar parientes perdidos, ¿no? Es decir, se daba que las personas de carne y hueso de la calle llegaban, es decir, se rompía esa distancia entre quienes estaban en los medios o los del espectáculo, como si fueran los únicos que podían protagonizar y ser mostrados por la televisión, ¿no? En cambio, aparte, los talk shows implicó que fueron muy impactantes
Estados Unidos para el resto de los países, muy impactante porque la persona de carne y hueso se convertía, ¿no?, en partícipe. Después vinieron los famosos reality, ¿no?, en donde ya no solamente era ir a contar, sino era mirar la vida, ¿no?, exponer, en donde no había ningún espacio de intimidad, ¿no? Era la sobreexposición. Y junto con eso también aparece esta idea de la exposición de las celebridades, ¿no? Mostrarse ya no como inaccesibles, sino como ligadas a la cotidianeidad, ¿no? Que eso fue un impacto en los 90 y hoy ya nos llama la atención porque incluso, bueno, cada una tiene su propio Instagram, su propio canal de YouTube, muestran, no sé, generan contenidos vinculados a su cotidianeidad. Pero, es decir, aparece esta idea de accesibilidad, por un lado, pero todavía seguía estando este vínculo de uno para muchos, ¿no? Por eso la imagen está. En tanto que ya en nuestra contemporaneidad, ya esa comunicación descendente, esos dispositivos institucionales de un individuo para colectivos, ¿no?, van a ir perdiendo primacía o compartiendo o abriéndose también a estas relaciones con comunicaciones que se dan en forma horizontal, ¿no?, y que implican también una redefinición del tiempo, ¿no?, una redefinición de qué es lo público, qué es lo privado, qué es lo íntimo, ¿no?, que me parece 3 conceptos básicos para que recuperen del texto. Y por el otro lado esta idea de por qué elige Mario Carlón hablar de sociedades hipermediatizadas.